Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Es un gusto poder saludarlos en esta noche de diciembre, noche de 4 de diciembre del año 2018. Por estos lugares son las 7 de la noche con 25 minutos, así que está temprano, está a una hora muy tempranera, ¿no? Para hablar un poco, para considerar algunas ideas sobre nuestra vida cristiana, algunas ideas sobre lo que está ocurriendo en nuestros tiempos y sobre todo qué nos dice la Escritura, qué nos dice la palabra de Dios, qué es lo más importante, ¿no? Para nosotros, para nuestra vida, saber qué Dios nos aconseja o qué Dios nos muestra, cómo debemos vivir en medio de estos tiempos tan cambiantes, en medio de estos tiempos tan peligrosos, como diría el apóstol Pablo. Así que los invito a estar unos minutos si gustan. Si estás escuchando esto en forma diferida, te invito a acompañarme unos minutos. Si lo estás escuchando en vivo, gracias por estar ahí. Gracias. Bien, el tema de esta noche es: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Un asunto, una idea, una expresión paulina, es decir, que Pablo la expresa a Timoteo, y específicamente la encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, donde el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, le escribe: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Un consejo muy directo para el joven Timoteo, un consejo muy claro, de hecho, que no hay especie de duda en lo que Pablo está diciendo. Y podríamos entrar en todo el contexto que encontramos aquí en la carta. Podríamos estar analizando esta noche de qué trata la primera carta a Timoteo. Pero ciertamente nos llevaría mucho tiempo, y a veces estos audios, cuanto más largos son, más extensos son, pues pocas veces los terminan de escuchar hasta el final. Pero en resumen, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en esta carta son directrices para cómo conducirse en la iglesia local y cómo dirigir a la iglesia. Recordemos que Timoteo es un pastor, un joven pastor que está lidiando con muchos problemas, con muchos desafíos, y el apóstol Pablo le escribe para animarlo, para exhortarlo, para darle algunos fundamentos pastorales, algunas guías apostólicas, por decirlo así, para dirigir a la grey de Cristo. Entre todos estos consejos prácticos y teológicos que el apóstol Pablo le brinda a Timoteo, encontramos este que hemos leído en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ese es el consejo que encontramos acá. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es interesante notar que el apóstol Pablo no dice solo ten cuidado de la doctrina. Es interesante ver esto porque entonces diríamos, bueno, si yo tengo una doctrina correcta, una doctrina bíblica, es suficiente. Sin embargo, no. El apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, es decir, de tu persona, de tu carácter, de tu forma de vida, y también ten cuidado de la doctrina. Pablo está aconsejando a Timoteo a que se examine a sí mismo primeramente y que examine también su enseñanza, es decir, su doctrina, su fundamento teológico, por decirlo así. Y es que
Una vida recta, una vida piadosa, una vida santa no puede estar separada de la doctrina correcta. Ni la doctrina correcta puede estar separada de una vida santa. Es decir, que una vida santa, una vida que agrada a Dios, que glorifica a Dios, está fundamentada en una doctrina correcta. Y una doctrina correcta surge de un corazón que anhela, que desea conocer más a Dios. Entonces, analicemos un poquito más de cerca este asunto. Ten cuidado de ti mismo. Como lo dije de manera introductoria, tener cuidado de uno mismo implica conocernos, implica no confiarnos de nosotros mismos. Hay mucha gente que dice, yo no soy tan pecador como fulano de tal, o no soy tan mala persona, o no soy como el resto, y eso es un signo de que no nos examinamos a nosotros mismos. Todo creyente, todo cristiano, debe diariamente examinar su vida para saber cómo está caminando cerca de Dios, es decir, cómo está llevando los asuntos del día a día. Porque muchas veces damos por hecho de que estamos bien, de que todo va bien. Sin embargo, hay actitudes, hay acciones en nosotros, pensamientos que no son correctos, que no son conforme a las Escrituras. Por ello, antes de evaluar a los demás, hay que evaluarnos a nosotros mismos. Hay que examinarnos a nosotros mismos. Aquí se cumple lo que está escrito, o lo que dijo Jesucristo en cuanto a sacar primero la paja de nuestro ojo y luego ayudar a nuestro prójimo a sacar nuestra viga, ¿no? Y a sacar la paja de nuestro prójimo. Es que así es. Primero vamos a tratar con nosotros, con nuestra vida, con nuestra forma de actuar. Ten cuidado de ti mismo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. No debemos desperdiciar, no debemos malgastar nuestro tiempo viviendo de una manera vana, viviendo de una manera pecaminosa, de una manera rebelde a Dios, sino que debemos examinar nuestra vida y glorificar a Dios con cada pensamiento, con cada acción. Yo sé que es difícil, sé que es complicado. Rara vez podremos encontrar a un hombre o a alguna mujer que diga, mi vida es totalmente para glorificar a Dios en todas las áreas. Siempre hay fallas en nosotros, siempre hay pecado, siempre hay un remanente de maldad que día a día estamos luchando contra él. Pero de esto se trata, de examinarnos, de ver cómo estamos, de ver cómo va nuestra vida con Dios. Debemos hacerlo. Una vida piadosa, una vida cristiana, una vida santa no es el resultado de la casualidad. Es cierto, Dios ha producido en nosotros la obra de la santificación, es decir, que hemos sido cubiertos con la santidad de Cristo, pero hay algo en nosotros que la Biblia nos llama y es a santificarnos progresivamente, es decir, a crecer en la imagen de Jesucristo, a crecer a la medida de Cristo. Y esto, claro, es la gracia de Dios que produce ese deseo en nosotros, pero no podemos decir, bueno, ya soy salvo, ya hice la oración hace mucho tiempo, y seguir viviendo de la misma manera que hemos vivido todo el tiempo, toda la vida. No es posible. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, ten cuidado, Timoteo, de ti mismo. Ten cuidado porque tu corazón es engañoso, tu corazón es malicioso. A veces nuestro corazón, ese remanente
de pecado puede hacernos creer que estamos bien y podemos estar descansando en los laureles de nuestras victorias pasadas. Aún podemos estar descansando en los privilegios que podemos tener en la iglesia local. Alguien podría decir que está bien con Dios porque tiene muchos privilegios o porque está haciendo tanta cosa, pero realmente las actividades religiosas, si bien es cierto, son buenas, pero no definen realmente nuestra condición delante de Dios. Una persona puede estar muy ocupada haciendo muchas cosas en la iglesia local, pero esto no garantiza realmente que nuestra comunión con Dios sea la mejor. Posiblemente de tantas cosas que estamos haciendo, estamos dejando a un lado la más importante. Estamos dejando a un lado la que más nos conviene, y esta es nuestra relación con el Señor, nuestra comunión con Él, nuestra comunión diaria. Hermanos, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Si pretendemos ayudar, si pretendemos edificar a este mundo que se está derrumbando a pedazos, que se está destruyendo a sí mismo con el pecado, con la maldad, no podemos únicamente ir y decir ustedes están haciendo las cosas mal, o ir y señalar esto o aquello, sino que primeramente nosotros debemos examinarnos a nosotros. Y esto es algo que es el Espíritu Santo que va produciendo en nuestra vida por medio de la palabra. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que nos va enseñando que hay que examinarnos a nosotros mismos. Antes de ir a ayudar a otros, hay que tener cuidado de nosotros mismos, de cómo vivimos, antes de gritarle a otro cómo debe vivir. Pero claro, si estamos procurando la santidad, procurando agradar a Dios, procurando vivir para Él, en el poder de su fuerza nosotros podemos ayudar a otros. Podemos ser de edificación, podemos ser de bendición. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tu vida debe ser ejemplo para los demás. La vida personal tiene que ser tan pura, tan blanca, por decirlo así, como tu doctrina, como tu enseñanza, como lo que estás diciendo. Timoteo, no solo se trata de estar hablando de la doctrina correcta, tu vida tiene que ser un reflejo de esa doctrina. Entonces aquí es donde se pone interesante la situación. Aquí es donde se vuelve un desafío, porque podemos estar teniendo en Facebook la doctrina correcta, pero no la vida correcta. Y no solo en Facebook, sino en nuestra vida diaria. No solo en otras redes sociales, sino en nuestra vida diaria, que es lo más importante. Pero menciono Facebook porque aquí todos somos buenos. Todos somos teólogos, todos somos exegetas, todos sabemos principios bíblicos, todos somos expertos en ética cristiana, pero ¿qué tal afuera? ¿Qué tal en nuestro día a día? ¿Qué tal en nuestro trabajo? ¿Cómo van las cosas ahí? ¿Cómo nos conocen en nuestro trabajo? ¿Por mentirosos? ¿Por, qué sé yo, por otro calificativo muy bajo o muy oscuro? Es ahí donde se pone el reto de verdad. Es en nuestro trabajo, en nuestro hogar. ¿Qué dice nuestra esposa? ¿Qué dice el esposo de nosotros, en el caso de las hermanas? ¿Qué dicen los padres? ¿Qué dicen los hijos de ti? Porque en esta situación virtual, en este mundo virtual, todos podemos ser lo que queramos. Pero ciertamente debemos recordar este consejo de Pablo. Ten cuidado de ti mismo. Evalúa tu vida, evaluemos nuestra vida. Yo pensaba en esto durante esta semana, estaba leyendo el libro de los Hechos.
y veía cómo el apóstol Pablo estaba frente a grandes emperadores como Félix, como Agripa. Y me pareció impresionante cómo el apóstol Pablo tenía esta valentía, este fervor, este deseo, este coraje, por decirlo así, de expresar la verdad evangélica, la verdad de Cristo, del Mesías, a cualquier persona. Porque Pablo se conocía, Pablo, la gracia de Dios lo capacita o lo capacitó para no solo decir las cosas correctas conforme a la enseñanza de Jesucristo, sino a vivir conforme a esta enseñanza. Hermanos, son tiempos en que debemos cuidarnos a nosotros mismos. Son tiempos en que debemos evaluarnos. La gente, el mundo, no espera solo la doctrina correcta, espera expositores que vivan esa doctrina. Los niños, los jóvenes, no esperan maestros de escuela bíblica, de escuela dominical, que sepan utilizar las figuras o las visuales o que sepan herramientas pedagógicas para enseñarles, sino que se espera que los maestros de Biblia, que los predicadores, seamos ejemplo de lo que estamos hablando, de lo que estamos compartiendo día con día. Por eso mucha gente a veces me pregunta, bueno, ¿y por qué cuando te atacan o cuando conversas con otras personas en los comentarios, en la página o en el blog, y hay personas que ofenden, ¿por qué no te pones un poco más serio? ¿Por qué no te pones un poco más directo con ellos? ¿Por qué no los tratas de la misma manera? Y realmente no puedo y no debo hacer eso. No puedo estar hablando de la gracia y hablando a las personas con odio tal vez, o con desprecio, o con burla fuerte, o con escarnio. Lo que intento decirles es que es un desafío diario. Este mundo no está esperando realmente, no nos está recibiendo con los brazos abiertos, pero sí está atento a que nuestra vida, a que nuestra forma de vivir sea conforme a la doctrina que predicamos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Pablo, si no cuidas tu vida, si no cuidas tu forma de vivir, tu doctrina va a ser confusa, tu doctrina va a ser incoherente, no tendrá sentido para nadie. Y no es cierto que eso es lo que ocurre cuando vemos a alguien predicar algo, pero no hace lo que predica. Genera ese efecto. Aunque digamos cualquier excusa, pero siempre genera ese efecto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta persona dice esto, pero no lo hace? Entonces por eso Pablo, el apóstol Pablo, nos advierte no solo a Timoteo, sino a todos los que escuchemos este audio y a los que lean este pasaje, que debemos cuidarnos a nosotros mismos. Cuidemos de los lugares que frecuentamos, cuidemos de las personas con las que hablamos, cuidemos de las ideas que permitimos que nuestra mente almacene, cuidemos las palabras que utilizamos, el tono de las palabras que usamos. Cuidemos nuestros ojos de mirar cosas inapropiadas. Cuidemos nuestros oídos de escuchar cosas, temas, ideas que no son conformes a la voluntad de Dios. Eso es tener cuidado de nosotros mismos. Eso es vivir conforme a la doctrina que predicamos. Pero bien, el apóstol Pablo no solo dice, ten cuidado de ti mismo, sino que también le dice a Timoteo, ten cuidado de la doctrina. Y esto es muy importante también. Ya hemos visto que necesitamos una vida que refleje lo que predicamos, pero ¿qué predicamos? ¿Qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos dando a conocer día con día? Ten cuidado de la doctrina. La doctrina
Podríamos definirla como el conjunto de enseñanzas fundamentales, la enseñanza esencial, por decirlo así. En el contexto cristiano entendemos como doctrinas las enseñanzas apostólicas que Jesucristo dejó a los apóstoles y que están plasmadas en las Escrituras. Hay doctrinas fundamentales que no son negociables, que son básicas, y que quien niega esas doctrinas es considerado un hereje, tal como el caso de aquellos hombres del pasado que negaban la Trinidad. Ellos fueron considerados, y aún hoy en día es considerado una herejía negar la Trinidad. O como aquellos que negaban que Jesucristo había sido hombre en carne, también eso era una herejía, el docetismo. Pero volviendo al asunto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de la doctrina, Timoteo. Ten cuidado de lo que crees y de lo que enseñas. Porque dice el texto, luego más adelante, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces aquí habla de exposición, aquí habla de predicación. Por lo que Pablo le dice: Timoteo, ¿qué es lo que crees? Ten cuidado de lo que estás creyendo. Ten cuidado de lo que estás depositando tu confianza, tu fe. Y este consejo es también muy relevante para nosotros en este tiempo. Y vaya que nos ha tocado vivir tiempos bastante difíciles en esta área, ya que, como ustedes saben, estamos viviendo en una época donde la falsa enseñanza se ha multiplicado y que la gente tiene comezón de escuchar algo que satisfaga, que pueda satisfacer sus deseos, y buscan maestros que les digan las cosas que quieren oír. Esos son los tiempos en los que estamos. Gente que no gusta de escuchar la doctrina correcta, sino al contrario, quieren escuchar una mezcla de doctrinas con principios de emprendedurismo, con un poco de psicología, un poco de psiquiatría, y hacer una mezcla para poder digerir todo este contenido. Son tiempos difíciles doctrinalmente, y son tiempos difíciles porque nos hemos alejado de las Escrituras. Justamente en esta semana, como todos lo saben, se ha hecho un revuelo, se ha hecho una conmoción por el caso de Cash Luna y las denuncias que esta cadena de televisión, Univisión, está haciendo. Muchos dicen que lo que está sucediendo es una persecución por parte del diablo a estos hombres de Dios, y que ya hemos entrado a la etapa final de las dispensaciones. Escuché a alguien decir esto en estos días. Sin embargo, es muy cierto que esta cadena televisiva ha hecho esta investigación con cierta malicia. Digo con cierta malicia porque ha incluido a todos los cristianos, protestantes, evangélicos, los ha incluido como parte de este movimiento, de esta generación, por decirlo así, o de este movimiento que está ultrajando el evangelio. Entonces, ellos lo que están diciendo hoy es que todos los protestantes evangélicos son iguales, como Cash Luna, pero la realidad no es esa. La realidad es que hay falsos maestros dentro de la iglesia que se hacen llamar cristianos, pero que realmente no lo son. ¿Por qué? Por lo que enseñan, por lo que están diciendo día con día. Así que no es persecución,
no es el fin del mundo, solo es que la verdad está saliendo a flote. Del evangelio de la prosperidad ya mucho se había hablado por mucho tiempo. Mucho antes, muchas personas, pastores, predicadores de las escrituras estaban advirtiendo de que este movimiento representa un peligro para la fe cristiana. Hace mucho tiempo, no podría darles un año exacto, pero así ha sido. Se ha estado diciendo, hermanos, el movimiento de la teología de la prosperidad es un peligro. Se ha estado advirtiendo sobre el movimiento de la palabra de la fe. Se ha estado advirtiendo sobre la nueva reforma apostólica y profética. Se han hecho advertencias tanto por pastores y predicadores que Dios está utilizando en este tiempo como cualquier otro predicador que ha analizado un poco las escrituras. Entonces las advertencias han estado ahí. Lo que ha ocurrido con este caso de Univisión es que se ha hecho viral, se ha hecho conocer por todos lados. Recordemos que Univisión es una de las cadenas televisivas más vistas en Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces ahora movimientos ateos y movimientos antivalores cristianos tendrán material para supuestamente hacernos sentir mal. Pero es aquí donde nosotros debemos decir, esperen un momento, alto, esa no es mi enseñanza, esa no es mi doctrina, esa no es mi fe. Mi doctrina, mi enseñanza viene de las escrituras. Es de ahí donde debemos nosotros, es de ahí donde debemos tomar valor y decir, yo creo lo que la escritura dice, no lo que dice Cash Luna, no lo que dice Guillermo Maldonado, no lo que dice Cristín Di Clario, no lo que dice cualquier otro de estos personajes. Yo creo lo que dice la escritura, esa es mi fe, esa es mi doctrina. En cuanto a esto, la escritura está llena de advertencias, muy llena de advertencias. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Juan, el escritor, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Vea usted que Juan dice, no crean a todo lo que están escuchando, sino prueben, evalúen, examinen, tengan cuidado, piensen en lo que están creyendo, en lo que están considerando como una enseñanza para su vida. Hermanos, ¿y de qué manera vamos a probar una enseñanza o un maestro? La única manera de cómo los podemos probar no es precisamente por si son educados, o por si sonríen, o por si nos saludan, o por si son personas muy calmadas o muy tranquilas, muy pasivas. No. Vamos a evaluar a estos falsos maestros o a cualquier enseñanza por medio de las escrituras. Es decir, que cuando yo escucho algo, cuando yo escucho una enseñanza, no debo únicamente decir amén. Debo evaluar si es conforme a todo el consejo de la escritura. Debo evaluar si es conforme a lo que la palabra verdaderamente enseña. Imagínese usted, hay mucha gente que cree que podemos declarar las cosas que no son como si fuesen, pero cuando vamos a la escritura y buscamos ese texto que está en Romanos capítulo 4 versículo 17, nos damos cuenta que la escritura está diciendo que es Dios, oiga bien, es Dios el que llama las cosas que no son como si fuesen. Es Dios. Y aunque le parezca increíble a cualquiera que pueda escuchar esto, lo invito a ir a Romanos 4:17 y leerlo por usted mismo. Pero bien, necesitamos probar las enseñanzas. Y la única manera en la que podemos hacer esto es por medio de la palabra, por medio de la escritura. Así que
Ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de lo que crees. Y si eres predicador, si eres maestro, si eres alguien que está compartiendo la palabra, ten cuidado de lo que estás enseñando. Ten cuidado de lo que les enseñas a tus hermanos en la fe, a tu familia. Ten cuidado de lo que estás llevando a tu hogar si eres padre o madre de familia. No podemos estarle enseñando a otros cosas que están lejos de la palabra. No podemos. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, y debe ser no solo esto, sino un anhelo poder conocer la verdad de las Escrituras. Así, hermanos, este es el consejo que el apóstol Pablo nos da y que quería reflexionar juntamente hoy con ustedes. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, persiste en esto. Persiste. Esto es una lucha. Esto no es algo que se da así de la noche a la mañana. Es una lucha continua. Es esfuerzo. Es disciplina espiritual. Espero que hoy podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a poder glorificarte con mi vida, a tener cuidado de mí mismo y de lo que creo y de lo que enseño. Quisiera terminar este audio haciendo una pequeña oración para que Dios nos ayude conforme a su gracia. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, porque hemos podido reflexionar un poco en esto que has escrito para nosotros, Señor. Señor, ahora te pedimos que nos puedas ayudar a tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Señor, ayuda a cada oyente, a cada hermano que pueda escuchar este audio. Ayúdalo a conocerte. Ayúdalo, Señor, a seguir adelante en la vida cristiana. Bendícenos. Ayúdanos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto, estimados hermanos, amigos, compartir con ustedes esta noche. Y será hasta una próxima. Espero que este tema sea de bendición para su vida y que nos ayude en nuestra vida cristiana. Gracias a los que estuvieron en línea y a los que pueden escuchar esto más tarde o dentro de un mes o 2 meses o 5 meses o el otro año. Gracias por escuchar. Será hasta una próxima. Muchos saludos a todos. Dios les bendiga.